Hola, muy buenos días. Estamos en el programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Delmi Padilla y me acompaña Mixa Rodríguez, Anabela Paz y Claudia Inciso. Es un privilegio tenerle nuevamente a nuestro hermano Mixa, que sabemos que fue un viaje muy largo para en Mayagüez, Puerto Rico, pero fue de gran bendición. Ahora tengo el privilegio de presentar a nuestra hermana Anabela Paz, que ella trae el versículo el día de hoy. Gracias, hermana Delmi. Sí, vamos a estar leyendo en Salmo 40, del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué bendición. Este salmo, pues cuando lo estaba leyendo, nos enseña mucho. Primero dice que pacientemente, al principio dice en el título, ¿verdad? Alabanza por la liberación divina. O sea, qué importante el título. Alabar cuando el Señor nos libera de algo, que a veces, muchas veces ni nos recordamos de darle las gracias al Señor, ¿verdad? Aunque tenemos que aclarar que el título fue agregado por los que tradujeron la Biblia, pero no es parte en sí de lo que escribió David. Ok. Pero sí hubo alabanza en la boca de David Sí. después de lo que Dios hizo con él. Exacto, eso sí, pero el comentario no, es como un comentario, digámoslo así, a lo que David había escrito. Okay. Y dice, pacientemente esperé a Jehová. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Amén. O sea, ¿cuántas veces nosotros en alguna situación que tenemos nos desesperamos y no sabemos poner nuestra confianza en el Señor y no esperamos? Pero David, ¿qué hizo? Su confianza estaba puesta en el Señor. O sea, su fe estaba puesta en el Señor. A pesar de las situaciones que él venía viviendo, su fe estaba puesta y esperó pacientemente. Y muchas veces nosotros no aplicamos esa paciencia en nuestras vidas, ¿verdad? Y luego dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya. Qué importante, o sea, o qué maravilloso saber que Dios inclinó su oído a David, ¿verdad? Para escuchar su clamor. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, en cualquier situación, en cualquier necesidad, qué lindo y maravilloso va a ser que el Señor incline su oído a nuestro clamor. Amén. Pero eso va a pasar cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Dice, en el versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. O sea, qué desesperado o qué situación tan grande podía tener él, ¿verdad? Pero Dios se glorificó, Dios se manifestó y lo sacó de esa situación que él tenía, ¿verdad? Así como muchas veces nosotros o los que están viendo por este medio puedan estar pasando alguna situación, pero lo más importante es confiar, tener su fe puesta en el Señor y esperar pacientemente que Dios va a obrar de una manera como Él lo desea. Dice, puso mis pies sobre peña, o sea, firmeza, ¿verdad? Lo sacó, lo afirmó. Dice, y enderezó mis pasos. Qué importante que Dios sea el que nos guíe, el que nos lleve como Él quiera, ¿verdad? O sea, ante cualquier situación. Después dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. O sea, qué maravilloso saber que Dios pone esa alabanza, ese cántico nuevo en nuestra boca. A pesar de la situación que podamos estar viviendo, o sea, Dios todavía tiene esa fortaleza, ese don, esa misericordia, gracias hermano, para poner ese cántico nuevo en nuestra boca. Y nosotros muchas veces, el Señor nos saca de situaciones, ¿verdad?, muy grandes o pequeñas, y a veces ni nos acordamos de darle gracias al Señor, de exaltar su nombre por las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Amén. ¿Verdad? Entonces verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. A través de las obras que Dios pueda hacer en nuestras vidas, nosotros vamos a testificar el nombre de Dios, las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea, no importa, yo lo digo por experiencia, no importa la situación que tú estés viviendo, no importa. Cuando tu confianza está puesta en el Señor, aférrate a Él, confía en Él y Él hará conforme a su perfecta voluntad. Amén. Sí. Amén.
Una de las cosas que nos quiere resaltar David en este pasaje bíblico es que no importa el nivel de situación, de gravedad que nosotros estemos pasando, pero que la clave principal para todo buen creyente, como él lo ha sabido demostrar, es tener paciencia. Exacto. Pero entendemos que por la naturaleza humana que tenemos, tendemos a desesperarnos en los momentos más difíciles, especialmente cuando la situación se va agravando, en vez de resolverse pronto. Cuando clamamos a Dios y no escuchamos una respuesta, y volvemos a clamar más intensamente y aún no vemos la mano de Dios moverse. Entonces es ahí donde David dice que ha echado mano de la paciencia. Pacientemente ha sabido esperar en Jehová. O sea que debemos entender de que todo lo que nosotros pedimos a Dios tiene que venir conforme al tiempo de Él. Exacto. Y a la voluntad de Él. Amén. Entonces David entendió eso, a la voluntad de Dios y al tiempo de Dios. O sea, voy a hacerlo pacientemente, entendiendo que Él lo va a hacer en el tiempo, en el momento perfecto. Y esta es una de las cosas que creo que cada uno de nosotros, los verdaderos creyentes, debemos de poner en práctica en nuestra vida. Entendemos siempre, porque el mismo Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, es decir, problemas, enfermedades, situaciones económicas, cualquier cosa difícil que le pasa al no cristiano, también le podría pasar al creyente, pero en el caso del creyente es para solidificar su fe, para llevarlo a un nivel más alto. Pero estas pruebas y dificultades que puedan venir pueden tomar un buen tiempo, como le sucedió a Job, que estuvimos comentando semanas anteriores acerca de la situación tan difícil. Y él tuvo que aprender pacientemente a esperar en Dios, como lo dice David también. Esta es la clave, ser pacientes. ¿Qué problemas está pasando usted? Quizás sean difíciles, quizás nunca le hayan pasado como le están pasando ahora. Quizás la situación económica se ha agravado, alguna enfermedad, problemas con los hijos, situaciones matrimoniales. Pero todo esto debemos entender que Dios está involucrado en esto y lo que quiere hacernos es madurar, crecer espiritualmente, que hay un crecimiento aún más en nosotros, pero para esto hay que aprender a valorar y a tener paciencia y esperar la respuesta de Dios al tiempo perfecto de Él. Dice que cuando Él esperó pacientemente, dice que finalmente llegó el momento en el que Dios se inclinó a Él, es decir, llamó la atención de Dios, aunque Dios ya lo sabía desde el principio, aún antes de que David pudiese sufrir alguna situación o alguno de nosotros pueda sufrir algo, Dios ya lo sabe. Pero Él tiene un tiempo perfecto en el que va a entrar y va a obrar. Así de que llegó el momento en el que dice David, se inclinó a mí, es decir, llamé la atención de Él, ahora Él va a tomar cargo de todo lo que me está sucediendo y dice, oyó mi clamor, es decir, puso toda la atención en mí, no solo se inclinó a mí, sino que ahora oyó mi clamor, lo ha escuchado y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Qué nivel de desesperación tenía? No lo podemos entender o saber a ciencia cierta, pero lo que sí es que estaba pasando una situación difícil y dice que lo sacó del lodo cenagoso, o sea, estaba hundido, estaba perdido en alguna situación de enfermedad o de dolor o de pena. Puso mis pies sobre peña, lo sacó de ese lodo cenagoso y lo afirmó, lo puso en un lugar sólido y enderezó, dice, sus pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Hay momentos de desesperación en los que, aunque somos creyentes, nuestra fe quizás podría menguar, aunque el plan de Dios es que crezca y que maduremos espiritualmente, pero quizás la fe de algunos pueda menguar y quizás no hay cántico nuevo en ese momento, no hay adoración como la adoración que tenía Pablo y Silas cuando acababan de haber sido azotados y cantaban en lo más profundo de la celda y adoraban y glorificaban a Dios en medio de su dolor. Pero quizás hay momentos en los que en vez de tener un cántico nuevo a Dios en medio de la desesperación y el problema, tenemos quejas y reproches en contra de Dios y acusaciones en contra de Dios y retando a Dios. Si no me sanas, entonces me voy. Si no sanas a mi hijo, si no me resuelves el problema, entonces ya no eres mi Dios. Y empezamos quizás, en vez de darle cántico nuevo, aún en los momentos difíciles, a nuestro Dios, estamos reclamándole a Dios.
Pero David dice acá, puso en mi boca cántico nuevo. Quizás había un momento en el que no pudo adorar a Dios, sino que nada más quejarse, sufrir, tener quizás algunos pensamientos que iban aún en contra de la voluntad de Dios por la desesperación. Pero luego dice que Dios puso cántico nuevo en su boca. Y luego dice que ese cántico nuevo era alabanza para Dios, directamente para Dios. Y dice que todo esto, dice, lo verán muchos y temerán y confiarán en Dios. Es decir, al ver la forma sobrenatural en la que Dios puede obrar, aun cuando alguien ha muerto y Dios lo resucita, aún en todas estas situaciones difíciles que alguien puede estar pasando, y se ve que naturalmente o científicamente el hombre no lo podía hacer, y ver que sucedió una sanidad, y eso es un milagro. Entonces dice que los hombres temen a Dios y confían en Dios a causa de estos grandes milagros. Es decir, muchas veces Dios nos tiene que pasar por situaciones difíciles para que otros puedan entender de que Dios es real, de que Dios existe y que Dios puede hacer maravillas en la vida de las personas. Así. Hermana Delmi. Me gusta mucho el versículo 4 porque dice, bienaventurado el hombre. Cuando habla de la bienaventuranza, me gusta mucho porque dice que no estuvo con las personas soberbias, o sea, no estuvo pensando, oh, mira lo que está haciendo esta persona, ¿qué va a hacer? No, bienaventurado el hombre que obedece al Señor, que camina con el Señor. Y me gusta demasiado porque también dice, enderezó tus pasos. Qué tan importante es cuando Dios endereza tu vida, cuando tú confías en el Señor, cuando tú le das gracias a Dios, cuando tú exaltas el nombre del Señor. No nos dice la palabra del Señor que no vamos a pasar tribulación. Dice que David estaba atribulado, estaba angustiado, pero su confianza estaba en él. ¿Y qué hizo el hermano Darío Quesada? Trajo un cántico nuevo, en la palabra lo confirma aquí, un cántico nuevo. Quedó esa bonita cosa en nuestro corazón, sacar un cántico nuevo para el Señor en momentos de angustia, en momentos de que puede llegar que no tengas el dinero que estés esperando o no tengas la casa que tú necesitas, pero sabemos que Dios sabe el tiempo y el momento en que te va a proveer todo lo que tú necesitas. Y me gusta mucho porque dice, su confianza no se ha vuelto a los soberbios. O sea, la confianza que nosotros debemos de tener en el Señor es muy importante. Depender no por vista, sino por fe, por la certeza de lo que no se espera, pero de lo que usted ya cree que ya lo tiene en sus manos. Antes no teníamos la palabra de Dios y hoy la tenemos. Y no es cualquier palabra, es la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él va a echar todo demonio, toda potestad, pero que estará bajo nuestros pies, conforme a qué, a su voluntad de Él. Y eso es lo que pasa, que nosotros tenemos que estar guiados en todo momento al Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros nos sujetamos a la presencia del Señor, Él nos va a dar esa autoridad, y no para sentirnos soberbios, sino para tener misericordia, para atraer esa persona que está quebrantado, que dice la palabra del Señor, nos va a traer como el águila, renovados todo el tiempo. Y vamos a ir como el águila, creciendo, escalando, llevando, porque esto no va a parar hasta que Cristo venga. Este cántico no lo vamos a tener hasta que Él venga. Eso tenemos que estarle glorificando, exaltando y dándole honra y gloria a quien se lo merece, hermana Claudia. Así es, hay que tener paciencia en el Señor porque Él nos enseña tantas cosas a nuestro caminar de la vida. Nos enseña a confiar en Él porque sin Él nada somos. Entonces, cuando estemos en un problema que no podemos, que nuestra carne nos dice, ya no puedo, ya hice todo lo que podía hacer posible en mi carne, entonces ahí es donde actúa el Señor, cuando decimos, Señor, ya no puedo, te entrego esto. Entonces el Señor empieza a obrar en nuestras vidas, empieza a dar cánticos nuevos, nos empieza a cambiar nuestros pensamientos a pensamientos de bien, a pensamientos que Él tiene para nosotros. Entonces hay que confiar en el Señor, porque el Señor es bueno, el Señor quiere que nosotros lo glorifiquemos en todo momento. Cuando yo paso una situación, ahora que mi mamá se fue con el Señor, la que siempre traigo a mi presencia, cuando yo estaba en la tribulación, el Señor, yo quiero que mi mamá se quede, ¿verdad? Yo quiero tener a mi mamá, pero tu voluntad es perfecta. Si tú te la llevas, también voy a estar agradecida contigo porque tus planes son perfectos. Unas cosas de las que yo le decía a mi mamá, ella me decía, ¿por qué hay tanta enfermedad en mí? Le decía, mamá, tú eres hija de Dios, tú ya pediste perdón, pero a los que estamos alrededor tuyo,
Dios se quiere glorificar. Dios se quiere glorificar con nosotros, le digo, para que miremos al Dios que tú le sirves, al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que nos cuida, al que nos guía. A ese Dios yo les invito a que aclamen al mismo Dios que yo tengo, es el mismo Dios que ustedes tienen. Y también siempre tengamos cánticos nuevos, alabanza de corazón en todo momento, en todas las circunstancias, porque como comentaba el pastor, cuando estaba Pedro y Silas en la cárcel, ¿qué hicieron? Alabanza. ¿Y qué pasó? Se rompieron las cadenas con alabanzas y adoración. Se rompen cadenas en nuestras vidas que venimos cargando. Yo les invito que alabemos al Señor con todo nuestro corazón y nos vamos con palabras de oración. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy nos diste, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hablaste a nuestro corazón, Señor. Nos enseñaste que tenemos un Dios bueno, Señor, que en toda situación que pasemos, tú estás allí para sostenernos y levantarnos, Señor, para guiarnos cuando estemos equivocados, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que esta palabra haya llegado a los que están escuchando del otro lado, Señor. Que seas tú obrando en cada uno de ellos, Señor. Aquel que no tiene esperanza, Señor, tú dales esperanza, Señor. Tú fortalécelo, Señor. Hazle saber que tú estás con él, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque que has hecho en nuestras vidas, Padre Santo. Yo te presento a cada uno de los que participamos en este programa, Señor. Que seas tú usándonos, Señor, para dar las nuevas, Señor, y ayudar al que está atrás de estas cámaras, Señor. Gracias, Padre. Bendice este programa, Señor, y te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Y vamos a las noticias con el pastor Mixac. Amén. Estamos listos para compartir con ustedes algunas de las noticias muy interesantes. Queremos actualizar la información acerca de la enfermera y su hija que fueron secuestradas en Haití. Esta enfermera que ella comenzó su función de servicios en esta organización en el año 2020. Ella por primera vez había visitado Haití en el 2010 y en ese tiempo ella se encariñó de la gente, de los niños que estaban en ese lugar y decidió pues en el 2020 ya formar parte oficialmente de este ministerio sin fines de lucro. Ella es dedicada o de su profesión, su carrera es enfermera, así de que esa era una de las áreas en las que ella empezó a trabajar en este lugar para poder ayudar a estos niños, porque sabemos que Haití es uno de los países en cierta manera bastante insalubre, bastante contaminación, mucha enfermedad, y se le añade a todo esto de que también hay tanta delincuencia en la actualidad. Tan grave ha sido la situación en Haití de que los Estados Unidos tiene 4 niveles para evaluar la seguridad del país o la inseguridad a la que puede viajar. El número 1 dice que es excesivamente normal las precauciones. El número 2 dice que ha incrementado un poco la precaución. El número 3, hay que reconsiderar viajar. Y número 4, no viaje. Y hasta este momento, en la fecha 27 de julio, la Embajada de los Estados Unidos puso en el nivel de emergencia número 4, no viaje, porque también se dieron cuenta de la situación del secuestro de esta voluntaria trabajando en Haití, ayudando a estos niños. Entró el secuestrador con arma en mano, secuestró a la madre y a su hija y dijo que quería $1 millón por el rescate. Es una organización no lucrativa, de donde podrían obtener el dinero para dárselo, pero probablemente está buscando que otros medios que apoyen les puedan proveer el dinero para ellos poderla liberar. Entonces, los Estados Unidos, dice la embajada, no viajen, y los que están ahí tomen de inmediato un vuelo y regresen o salgan de ese país y regresen a los Estados Unidos por el nivel de gravedad que hay, el conflictivo. Una de las cosas que me sorprende es que estuvimos entrevistando en esta bienal que estuvimos en Puerto Rico, Mayagüez, a uno de los obispos principales de Haití, en el cual nos comentó de que la iglesia va creciendo aún en medio de esta delincuencia, de esta situación tan difícil que se está viviendo, pero por lo menos la iglesia, la palabra de Dios, está creciendo en este lugar. Pero la Embajada de los Estados Unidos dice, salga de ese lugar si no tiene nada que hacer y reconsidere viajar, porque está en un nivel de peligro. Lo que han pedido los miembros de esta organización cristiana en Haití es que sigan orando para que ella y su hija puedan ser
rescatadas y que Dios les proteja mientras estos secuestradores les tienen en sus manos, pero que Dios pueda hacer la liberación lo más pronto posible, que el Señor les ayude. En una segunda noticia, miembros del grupo del templo satánico quieren orar en las alcaldías de Boston. Sabemos de que muchos de los pastores de nuestras ciudades, en el caso de Mendota, mi papá ha sido invitado muchas veces a orar a la alcaldía para antes de dar inicio a los negocios que tratan en las alcaldías. Nuestro pastor aquí en la iglesia local también ha sido invitado aquí a la alcaldía de Bakersfield también a hacer una oración antes de iniciar los eventos o planes que tienen programados en la alcaldía. Y muchos pastores han sido invitados a dirigir una oración para ponerlos en las manos de Dios. Pero la iglesia del templo satánico en Boston dice, bueno, si ellos son invitados a orar, ¿por qué también a nosotros no nos invitan también para dirigir una oración? Y mientras yo leí esta noticia decía, ¿a quién le van a pedir? ¿Y qué es lo que van a pedir para que la alcaldía y el gobierno local puedan dirigir sabiamente esta organización? ¿Qué sería lo que pedirían y a quién le pedirían? Yo creo que sería una situación errónea invitar a este grupo de personas satánicos, claramente, evidentemente satánicos, porque harían una oración que va en contra de la voluntad de Dios. Aunque ellos dicen, nosotros no creemos en un Satán o en el Dios Satán literal, sino que es algo figurativo. Pero desde el momento que retoman o toman el título satánico, sabemos que se dirigen a Satanás directamente, quieran aceptarlo o no quieran aceptarlo. Un juez federal ha desestimado una demanda presentada por el templo satánico contra la ciudad de Boston, dictaminando que la alcaldía no discriminó al grupo al negarse a conceder su petición de pronunciar una oración en una reciente reunión semanal. Según el Boston Herald, el juez del Tribunal del Distrito de Estados Unidos, Ángel Kelly, escribió en un fallo de 31 páginas que los oradores que pronuncian las oraciones de apertura son invitados a discreción de cada uno de los concejales de la ciudad. Esperemos que alguno de los concejales no vaya a tener una inclinación satánica, porque podría ser de que inviten a uno de estos grupos. Entonces van a terminar de destruir por completo lo que es la espiritualidad y la bendición que pudiera estar pasando en Boston. Ojalá que no vaya a suceder esto. Hay que orar para que estos grupos, en vez de tratar de infiltrarse, que se alejen por completo. Y esa es responsabilidad de los creyentes, seguir orando para que estos grupos no crezcan, porque sobre todas las cosas la palabra de Dios debe prevalecer. Estos grupos son tan insistentes que están copiando lo que hacen los grupos LGBTQ, que van a negocios cristianos, y cuando no les hacen lo que ellos están pidiendo, los demandan. Así de que lo mismo están haciendo estos grupos satánicos. En cierta ocasión, uno de estos miembros del grupo satánico fue a pedir cupcakes a una panadería, pero con alusión satánica, y se los negaron, obviamente, porque los dueños de la panadería eran cristianos, pero lo hicieron a propósito para probar a ver cómo reaccionarían. Así de que buscaron demandarlos, porque no les querían hacer unos cupcakes con el símbolo satánico, y buscaron la manera de demandarlo. Uno de los entrevistadores en Fox News le pregunta al líder de este grupo satánico, ¿por qué tienes que demandarlo? ¿Qué te cuesta ir? Y si te dijeron que no, pues ve a otra panadería en donde te lo puedan hacer y no te complicas. Pero tienes que buscar la manera de destruir la fe cristiana. Y dice, no, pero es que me lo tiene que hacer, ¿por qué me discrimina? Pero ¿qué te cuesta? Le dice el entrevistador, ve ir a otro lugar y buscarlo y se te resuelve el problema. Es que dice, estoy cansado de que los grupos cristianos sean bien vistos y a nosotros siempre nos rechazan, pero eso no tiene nada que ver, le dice. Entonces hubo un conflicto ahí y el de Fox News terminó cortándolo porque se había puesto un poco complicada la entrevista. Pero esta es la manera en la que Satanás trabaja, utilizando sus marionetas, le llamo yo, a fines de tratar de destruir a la humanidad. Pero nosotros sabemos que en Dios somos más que vencedores. En una tercera noticia, un psiquiatra revela y afirma que los demonios y los ataques demoníacos
son reales. El psiquiatra y profesor, el doctor Richard Gallagher, ofrece hallazgos convincentes de su carrera de décadas, presentando un caso convincente de que los demonios y las formas demoníacas y posesiones son fenómenos reales. Aunque, ¿qué le hubiera costado a este psicólogo agarrar la Biblia y leer los evangelios en donde Jesús libertó a muchos endemoniados? No hubiese tenido la necesidad de hacer tantas investigaciones para llegar a la conclusión de que existen los demonios. Pero bueno, por un lado lo veo bien porque en su manera profesional, en su carrera de investigación, sin incluir la fe cristiana o declararse que es un cristiano, estableció de que sí hay acciones demoníacas, hay intervención demoníaca en la vida de las personas. Y muchas veces nos damos cuenta de gente que es llevada a estos lugares en donde son recluidos porque tienen un trastorno mental, piensan ellos, un trastorno psicológico, y tratan de controlarlos con pastillas, medicamentos o cualquier otro tipo de drogas, y lo que hacen es terminar de destruir a las personas porque físicamente no tienen nada, pero espiritualmente están siendo atormentados por demonios, por algunas prácticas incorrectas que han de haber realizado. Algunos han hecho prácticas satanistas y se han endemoniado. Han hecho juegos como el de la Ouija o otros tipos de juegos que los llevan a llenarse de demonios. Son llevados a los hospitales y dicen tienen un problema psicológico, tienen un problema mental, y los llenan de medicamentos y terminan de destruir no solo lo que ya tienen destruido, que es su vida espiritual, pero también su cuerpo físico con tanta droga que les meten. Pero este psicólogo dice, bueno, he descubierto finalmente y he entendido de que sí existen los demonios y que las personas pueden ser poseídas por estos demonios y pueden ser destruidas, puede ser destruida su vida. Así de que lo único que le falta recomendar a este psicólogo, psiquiatra, doctor, es de que hay que orar por ellos, y que debería de agregar eso en su libro. Hay que orar por ellos para que sean liberados. Por lo menos ya entendió de que hay espíritus, pero estos espíritus no salen con medicamentos. El único medicamento que los puede sanar es rodillol, es decir, la oración de rodillas, ¿verdad? Orar por ellos, interceder por ellos para que Dios sea liberándolos, no añadiéndoles tanto medicamento que simple y sencillamente destruyen su cuerpo. Así de que qué bueno por esta investigación. Ahora esperamos nada más que este hombre que ya entendió de que los demonios existen, que se pueda arrepentir y que en vez de darles algunas consejerías filosóficas, que pueda poner las manos sobre ellos y pueda orar. Quiero hacer un anuncio con respecto al Instituto Bíblico Mizpa. Les cuento que el día de hoy, jueves 3 de agosto, vamos a tener nuestra orientación para los estudiantes de primer año aquí en el 5614 de la Goodmere Drive, Bakersfield, California, código postal 93313. Tenemos la orientación para los estudiantes del Instituto Bíblico Mizpa. Les esperamos acá todos los interesados. Vamos a estar compartiendo toda la información necesaria para que ellos puedan entrar al Instituto Bíblico Mizpa y cursar estos 2 años de estudio. En pantalla está viendo usted la información, mi número de teléfono, mi correo electrónico y también el sitio web donde puede obtener más información. El inicio de clases oficial es el día lunes 7 de agosto a las 7:30 en el mismo lugar, 5614 Woodmere Drive, Bakersfield, California, 93313. Les esperamos el día de hoy y el día lunes. Dios les bendiga. Claro que sí, qué buenas noticias. Qué bueno, ¿verdad? Esté preparado para el Instituto Bíblico Mizpa, que eso es algo muy importante. Hoy jueves el pronóstico tendremos la máxima de 93, estará una mínima de 64, va a estar soleado y 0% de lluvia. El día viernes la máxima será de 94, 66 la mínima, estará todo el día soleado, 0% de lluvia. Me está gustando mucho porque en la noche está un poco fresco, así que tenga cuidado usted también con el sistema inmune. El día sábado la máxima será de 100 grados, todo el día soleado, 0% de lluvia, 70 la mínima. El día domingo 103 la máxima,
estará todo el día soleado, 0% de lluvia y 72 la mínima. El día lunes estará 106 la máxima, 0% de lluvia, 71 la mínima y todo el día soleado. Estoy viendo que muchas personas en la noche están como, estoy amaneciendo un poco mal de la gripe y cosas así con alergias. Pues es el cambio, ¿verdad? Que estamos viendo que las mínimas en la noche van a estar más frescas. O usted siempre cuídese del sistema inmune, los ancianos, los niños. Es bien importante porque acuérdese que estos cambios, los aires o cosas así que esté dando el clima, ¿verdad? Con las temperaturas, también es importante que usted se esté hidratando, ¿verdad? Y también para las personas que trabajan en la construcción o en el field o en cualquier lugar que usted ande haciendo su trabajo, esperemos que también usted se esté hidratando. Bueno, esto es todo del pronóstico de Levántate y Resplandece. Regresamos a los estudios con Claudia Inciso. Adelante. Aló, y ahora nos vamos con el pastor Mixa que nos cuente qué es lo que pasó, lo que sucedió en Mayagüez, Puerto Rico, pastor. Amén. Muy bien. Les cuento que ha sido una gran bendición para nosotros, una segunda experiencia, la segunda vez que asistimos a una bienal mundial en donde la mayoría de los pastores, obispos, que son los supervisores de cada país o de cada región o distrito, se hacen presentes. Un aproximado de unas 1000 personas congregadas ahí, líderes principales de nuestra organización a nivel mundial. Hemos tenido el privilegio de saludar a muchos de ellos personalmente, tomarnos alguna fotografía con ellos, compartir algunas de las bendiciones que llevaba nuestro pastor y que nos autorizó para compartir con ellos. Y ha sido una bendición extraordinaria, una edificación espiritual, enseñanza, mensajes, palabra del Señor, adoración, alabanza. Ha sido extraordinario para nosotros, para los hermanos que nos acompañaron también. Hubo una delegación también de parte de la región del Pacífico. Nosotros como iglesia local íbamos 13, incluyendo el hijo del pastor, mis hijos, una nieta de la hermana Colín. Entonces íbamos a gozarnos, pero de la región del Pacífico, de nuestra región, íbamos una gran cantidad también, que quizás en breve pongamos ahí en la pantalla. Envié algunas fotografías a mi hermano Raúl y les cuento que pude saludar al obispo de Kenia. Josh es el nombre de él. Traté de entenderle un poco porque su inglés es un poquito más complicado, ya que no es su idioma original, pero trata de hablar el inglés lo mejor que puede. Y estuve conversando con él y nos cuenta que ahí me dejó sorprendido porque dice que el 80% de las personas en Kenia son cristianos. Pero, me dice, pero el problema es que de ese 80% nada más el 12% son verdaderamente cristianos evangélicos. Es decir, el Evangelio de Cristo Jesús ha llegado ahí, pero se vive de una manera demasiado liberal. O sea que hay muchos que dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. Al igual que escuchamos muchas veces aquí en los Estados Unidos o en Centroamérica que la gente dice, yo soy católico, y hay una gran cantidad de católicos, pero realmente ni siquiera practican el catolicismo. Entonces, esto sucede, pero en el caso de los cristianos evangélicos en Kenia, 80% de la nación de Kenia son cristianos, pero muchos de ellos de título nada más, y el 12% es el único grupo, un grupo pequeño, que verdaderamente practican lo que es el Evangelio de Cristo Jesús como Dios lo manda. Por lo menos una de las cosas que nos alegra es que el 80% sabe de Cristo Jesús y están a un paso de la salvación, y un 20% practica otro tipo de religiones, quizá el catolicismo y otros tipos de religiones culturales locales de Kenia. También estuvimos saludando al hermano Orlando Córdoba, nos contó de la nueva misión que tiene. Ya no va a estar en Mali, África, pero se va a mover a otro lugar donde también lleva la misión de evangelizar, de predicar el evangelio. Ahora, le comentaba en la entrevista que teníamos, ahora va a tener que hablar otro idioma, otro dialecto, lenguaje, ya que
ella conoce el bambara en cierta manera, conoce el francés y pues el español, ¿verdad? Ahora va a tener que aprender ese nuevo idioma a ese nuevo lugar donde va a ser enviado. Estuvimos hablando también con el pastor Michel Samaquí y Jack Drabo, quien es el traductor. Nos cuenta que todo pues va viento en popa en la construcción, dice que solo el techo les hace falta allá y nos cuentan de todo el desarrollo que está sucediendo, la radio, que la iglesia local ayudó a ir a instalar esta radio hasta allá a Malí, África, y así hemos saludado a diferentes misioneros, diferentes obispos, nos han contado sus experiencias y ha sido de gran bendición para nosotros. ¿Pudieron ustedes ver algunos eventos? Se estuvo transmitiendo en vivo. Sí, estuvimos. Yo me gustó mucho cuando estaba ministrando la alabanza, la adoración, el mensaje que llegaban, me gustó mucho cuando estaban compartiendo el mensaje, la seguridad de que se exaltara el nombre del Señor, los líderes que venían de diferentes lugares del mundo y contando sus testimonios de lo que Dios, de la grandeza de lo que Dios estaba haciendo y que la obra no va a parar hasta que nuestro Señor venga. Y en su experiencia de cuando estuvo allá, disfrutó la comida, disfrutó el viaje en familia, los niños. Bueno, fíjese que una de las cosas que ha caracterizado esto de la Bienal es que ellos se preparan aún con el alimento para todos. Wow. Entonces, para los que somos del cuerpo ministerial, los pastores asistentes, las misioneras licenciadas, todos los que son oficialmente registrados en el cuerpo ministerial, se les provee la comida. E incluso también a los que fueron como delegados de parte de la iglesia, se les provee la comida gratis. Lo único es que el tipo de comida es un poco diferente. Buscábamos tortillas, no hay tortillas. La tortilla para ellos es el arroz de diferentes colores o sabores mezclados con gandules, creo que se llama, algunos tipos de granos. Otros creo que le llaman habichuelas, pero es un tipo de frijol pequeño, rojo. Y casi siempre hay arroz. Bueno, siempre hay arroz. Entonces, los sabores son un poquito diferentes, pero sí, probamos algunos platillos ahí que ellos pudieron compartir. Había una pechuga, en el mediodía nos ofrecieron una pechuga de pollo con una salsa como de guayaba. Tenía un buen sabor, estaba bastante sabroso. Para algunos niños tenían pizza o tenían la clásica, ¿no? Y creo que tenían también lasaña de pollo, pero también tenían puerco, que ellos comen bastante puerco. Entonces tenía una mezcla de puerco, pollo y carne, creo, en un plato, siempre con arroz, que es la tortilla, y salsa de guayaba y otra. Abunda eso de la salsa de guayaba, no sé, es parte de su cultura, creo, también. Pero en general, muy buena la comida también. El café de ellos parece que es bastante fuerte, sirve un poquito, pero es bien fuerte, bien espeso. Así de que el café de ellos es bastante fuerte. La gente es muy amable en ese lugar, los hermanos muy acogedores, bien amigables. Claro, la forma en la que conversan es un poco diferente, hablan como un poquito cantado, lo logré captar. Aunque ellos cuando nos escucharon hablar me dicen, ¿de qué país eres? Bueno, estamos en Estados Unidos, le digo, pero somos del Salvador. Me dicen, me gusta, hablas bien bonito, dice. Pero como ellos están acostumbrados en su cultura, pues, pero cuando yo voy y escucho la cultura de ellos, escucho su estilo es diferente, como bien cantadito, no sé, tiene su ritmo aún para hablar, pero en general la cultura es muy amigable, la mayoría de ellos son un poco liberales, a pesar de que hay muchos no estoy hablando de los hermanos, sino en general de la cultura, ¿verdad? Los que pudimos ver afuera, en los lugares donde visitamos, son bastante liberales, aún conociendo del Evangelio, porque ahí desde el año 16 se está predicando el Evangelio de Cristo Jesús. La Iglesia de Dios Pentecostal MI hizo la apertura ahí de la iglesia en el año 1916, y se ha predicado hasta ahora el Evangelio de Cristo Jesús, pero hay bastante liberalidad también. Gracias a Dios por los que ya se convirtieron y están trabajando, predicando la palabra de Dios para que los que todavía no se han convertido pues puedan convertirse verdaderamente
a Cristo Jesús. Así como el hermano Samaqué, ¿cuántas horas viajaría desde Malí a África? Imagínense. ¿Ustedes cuántas horas? Muchísimas horas. Ellos tuvieron que viajar muchísimas horas. Es un poco más cansado para ellos. Para nosotros tuvimos que viajar desde Bakersfield, viajamos hasta Los Ángeles. De Los Ángeles tomamos un vuelo hasta Orlando. De Los Ángeles a Orlando fueron como 5 horas más o menos el vuelo. Después de esas 5 horas hicimos una escala cuando íbamos como de 2 horas más o menos. Y luego de ahí 2 horas y media el próximo vuelo de Orlando hacia Puerto Rico. Y luego bajarnos de ahí y viajar 2 horas y media para llegar al lugar. O sea, todo un día prácticamente de viaje bastante cansado, pero creo que ha valido la pena, ha sido de edificación para nosotros. Amén. Venimos con el lema general de nuestra organización para esta bienal. Venimos impulsados por el Espíritu Santo, que ese era el lema general, el lema que se quería dar a conocer y promover, que nuestra congregación, nuestra organización a nivel mundial es impulsada por el Espíritu Santo, y que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada y no somos nada, porque el Señor Jesucristo dijo que Él era nuestro consolador, el que nos guiaba a toda verdad y a toda justicia, el Espíritu Santo, y que por eso Él nos lo iba a enviar, iba a rogar al Padre para que nos lo enviara. Amén. Y nosotros como organización hemos entendido, sin el Espíritu Santo no somos nada. Entonces, por eso es que adoptaron en esta ocasión, esta bienal, el tema o el lema impulsados por el Espíritu, porque es necesario que el Espíritu Santo siga moviéndose en las iglesias. Si no hay mover del Espíritu Santo de Dios, no hay nada. Y es simple y sencillamente un club social. Sí. Y nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Y eso es lo que nuestra organización sigue enseñándonos, de que el Espíritu Santo es fundamental en la iglesia. Amén. Si no, dejaríamos de ser el cuerpo de Cristo y seríamos nada más un club social, y ahí se arruina todo. Ya no serviría para nada. Amén. Sí. Otra cosa, a mí que lo que me gusta, cómo llevaron a sus hijos, pastor, para que ellos miren desde pequeños cómo se les sirve a Dios, aprender paso a paso. Qué mejor maestro que sus papás. Una de las cosas que aprendí de mis papás es de que en los 24 y 31 en mi país se celebra el nacimiento de Jesús el 24 y el 31 el fin de año, y hacen una grande fiesta, ¿verdad? Habían bailes alrededor del lugar donde vivíamos, en los cantones, y por todos lados, gente borracha, fiestas. Pero mis papás en esas 2 fechas se preparaban porque habían vigilias, y nosotros no nos quedábamos en casa. Nos llevaban, y me recuerdo a las 5 o 6 de la mañana despertar en unas bancas duras, bancas de madera, o a veces acostado así en pisos de tierra, en la tierra, nada más con una toallita o algo que nos tiraba, y ahí amanecíamos. Habíamos escuchado las enseñanzas, se había adorado a Dios el 24 y el 31. Amén. Vigilias eran nuestras celebraciones. Así de que todo eso quedó en mi corazón, la enseñanza que mis padres me dieron. No me llevaron a bailes, no me llevaron a fiestas en donde se celebraba el alcohol, el sexo y todas esas cosas, sino que me llevaban a vigilias donde aprendía más de Dios, donde aunque a pesar de que era niño y quizás ellos pensaban que yo no captaría o no entendería, pero eso sí iba guardando en mi corazón. Y me enseñaron un buen camino. Qué bonito. Y eso mismo es lo que mi esposa y yo queremos hacer con nuestros hijos. En cada lugar donde vamos, en nuestras convenciones, que ahorita empezamos en abril con la primera, la convención regional. Luego se hizo la de niños acá local. Muy bonita. Luego viene acabamos de ir a Puerto Rico. Luego viene la de las damas en Sacramento. Sí. Y luego en Nuevo México la de los caballeros. Y soy parte del ejecutivo, parte del cuerpo ministerial. Y tengo que estar en estas reuniones. Amén. Así de que mis hijos no se pueden quedar. No. Ellos, en cierta manera, tratamos de llegar un día antes y les damos, los llevo a algún lugar como Chuck E. Cheese, un lugar donde ellos puedan tener un tiempo con nosotros, porque sé que son niños y se puedan divertir, un lugar donde hay jumpers y que puedan saltar. Y luego les digo, ok, de aquí en adelante, los 2 días que vienen o los 3 días o lo que nos toca de convenciones, vamos a enfocarnos en esto. Así de que ellos están viendo, están escuchando. Y una de las cosas que me sorprende es de que
Yo no los presiono para que estén siempre atentos y despiertos, sino que les llevo libros para que escriban libros de historias bíblicas o stickers bíblicos. A su nivel. Y lo que me sorprende es que cuando estamos en los cuartos de hotel o estamos en casa ya, ellos están cantando cantos que escucharon. Entonces se les está quedando, aunque yo Tal vez sé no que tienen están... la atención Exacto, no tienen la completamente, atención completa, pero se les está grabando eso. Entonces, lo que les digo es, esto mismo ustedes van a hacer con sus hijos para enseñarles Sí. el buen camino. Qué bueno. Así de que ellos se han adaptado a nuestro estilo de vida, que es el mejor estilo de vida que yo les puedo dar. Amén. La palabra de Dios, la enseñanza, y eso quiero que ellos aprendan. Sí. Muchos de los hermanos en las diferentes convenciones se han hecho amigas, las hermanas se han hecho amigas de mi esposa al ver de que siempre les andamos y siempre en las convenciones nos miran con nuestros hijos. Y felicitan a mi esposa y le dicen, oh, yo me recuerdo, yo también llevaba a mis hijos a la convención, Sí. ahora ellos ya crecieron, son pastores, son líderes, Lo pero que se porque sembró. se les inculcó ese camino. bueno. Así de que incluso para mis hijos ha sido de bendición Amén. estas convenciones. Yo sé que algo han aprendido, Qué bueno. les hemos enseñado a los misioneros, ellos han visto que no es una organización pequeña, sino que es una organización mundial. Han tenido el privilegio de saludar de mano, de frente a estos grandes hombres de Dios. Les han conocido y saben de que la iglesia de Dios está trabajando en todo el mundo predicando el Evangelio de Cristo Jesús, para que luego el Señor obre en la vida de ellos Amén. conforme a Él quiera, si van Sí. a ser misioneros, si van a ser pastores, si van a ser evangelistas, pero que Dios vaya trabajando desde ahora también en la vida de ellos. Es algo que tenemos en nuestro corazón con mi esposa. Sí. Así de que yo sé que incluso para ellos ha sido de bendición este largo viaje que por ratitos se desesperaban en Sí, el avión son niños, o sí. en el vehículo, pero han aprendido a no ser berrinche y eso me ha gustado. Creo que es la forma en la que le hemos enseñado. Qué bueno. Pero el equipo de esposa, ¿verdad? Como están en la comunicación en un solo sentir y por eso la carga es ligera, ¿verdad? Amén. Sí, solo le quería preguntar si tiene a la mano la fecha en que va a ser las otras dos actividades que están pendientes. No tengo la fecha exacta, pero creo que es para el de las damas es el 18. Ese es el que tengo. Nada más sé que es el lugar de Sacramento. 18 y 19. 18 y 19 Sí. son De el agosto. de las damas, de Sí. agosto. Y luego es el de los caballeros hasta en Nuevo México. Entonces bonito. ahí nos andamos moviendo, es parte de la responsabilidad ministerial. Y pues lo bueno es que en esto se llevan a cabo elecciones, al igual que aquí en la internacional, se reeligió al presidente, al vicepresidente y a otros miembros de la Junta Directiva Internacional, del Ejecutivo Internacional, y lo mismo se hace a nivel distrital. Lo que vamos a hacer aquí con las damas, se va a elegir nuevos miembros de la directiva de damas a nivel regional, al igual con los caballeros, nuevos miembros de la directiva, o a veces quedan reelectos los mismos, depende del trabajo que hayan hecho. El cuerpo ministerial tiene a bien en el momento de votar, pues reelegirlos nuevamente. Estos son los que se encargan de dirigir distrital o localmente a todas las congregaciones. Por ejemplo, la presidenta de damas se conecta con todas las presidentas de dama a nivel local, a nivel distrital y también a nivel local. Entonces es un trabajo que se hace, y por eso es que se tienen que elegir estos líderes principales en estas convenciones y asambleas que se llevan a cabo. Amén. Qué Es bendición. un gran trabajo, una gran organización que tiene la iglesia. Sí, es una iglesia bien organizada. Sí. Sí, es una de las cosas que me ha gustado de este concilio, es la organización. Sí. Antes yo pertenecía a una iglesia que estaba empezando una organización y ya creo que tenían 3 o 4 iglesias que estaban siendo parte del concilio, pero aún era un concilio pequeño. Esta organización es una organización mundial, no somos llaneros solitarios. Una de las cosas de que una iglesia pertenezca a un concilio es de que el pastor no se vuelve el dictador de la iglesia y establece sus propias reglas. Aquí cada pastor es colocado por el ejecutivo. En el caso, si hay que instalar o reinstalar o mover a un pastor, el ejecutivo de nuestra región del Pacífico se encarga de hacerlo. Y no dice el pastor, no, pues yo quiero ser pastor, me voy y levanto mi propia iglesia y quiero ponerme bajo esta organización. No puede, el ejecutivo es el encargado de tomar, de evaluarlo, de colocarlo, de estudiarlo.
si está espiritual y físicamente listo para poder ser parte de un ministerio. Sí. Entonces esto es bueno porque hay muchas iglesias que son totalmente independientes y muchas veces es un peligro porque como no hay una organización que controle los ingresos, las ofrendas, los diezmos, sino que muchas veces el mismo pastor los puede administrar. Nuestro concilio es diferente y muchas veces lo hemos dicho desde el altar acá, aún nuestro pastor, él mismo ha dicho, yo ni siquiera toco el dinero, hay un grupo especial que se encarga de estar administrando el dinero, contándolo, para evitar de acusaciones de otras personas. Hasta eso es bien estricto nuestro concilio a nivel mundial, de que las ofrendas tienen que ser bien administradas, los diezmos bien cuidados por el grupo que está apoyando al pastor en este caso. Hay un grupo de tesorería que se encarga de estas partes. Y así nuestra organización y el líder principal está siendo siempre supervisado por nuestro concilio. Amén. Y eso es por eso que es bien importante pertenecer a un concilio y no ser una iglesia independiente, porque eso puede ser bastante conflictivo. Entonces, bien importante que entendamos de que nuestra organización siempre es impulsada por el Espíritu Santo, que cada uno de nosotros individualmente podamos ser impulsados por el Espíritu Santo y no por nuestra propia carne, por nuestras propias maneras de pensar, nuestras propias decisiones. Es importante que el Espíritu Santo sea el motor de nuestras vidas. Sí, perdón, pastor, lo interrumpí. Yo cuando recién llegué a esta iglesia, yo lo que quería que el mover del Espíritu Santo, que se sintiera. Y sí, está el Espíritu Santo aquí, se siente cuando estás adorándolo, cuando estás en la palabra. O sea, me gusta porque se siente el mover del Espíritu Santo. Otra cosa, pastor, volviendo a la convención, platíquenos un poquito más del segundo lugar que ganamos como iglesia. Bueno, una de las cosas que nuestro pastor siempre nos ha influenciado, nos ha guiado, nos ha instruido, es el que para Dios su corazón está en las misiones, es decir, que se predique el Evangelio de Cristo Jesús en todo el mundo. Así de que nuestro pastor ha entendido esto porque nuestro concilio a nivel mundial lo hace de esa manera, en lo que es las misiones. Y para poder hacer misiones se necesita aportar económicamente. Nos llevamos la sorpresa, aunque nuestro pastor lo ha dicho, nosotros no buscamos que nos reconozcan o que nos den un título y por eso queremos aportar lo más que podamos y ser reconocidos. Nuestro objetivo es motivar a las hermanas y hermanos que no pueden ir a hacer misiones porque no tienen el llamado, pero pueden aportar a través de la oración. Es importante orar por los misioneros, por aquellos que sí tienen el llamado y han sido enviados a diferentes países, a diferentes culturas, diferentes tipos de comida, diferentes gentes, diferentes lugares de violencia, diferentes lugares en donde hay tantas enfermedades y que ellos han sido llamados, pero tenemos que orar por ellos, interceder por ellos y a la vez aportar, porque ellos no los mandamos a trabajar a ese lugar, los mandamos a predicar. Dios les ha dado un llamado para que vayan y prediquen, así de que nosotros les apoyamos enviándoles y tenemos que apoyarles económicamente. ¿Cómo se hace eso? Cada miembro individualmente de la iglesia se compromete con lo que él quiera, con lo que Dios le haga sentir en su corazón que puede aportar. Así de que esta iglesia ha sido de bendición a nivel mundial y se menciona muchas veces en el Ejecutivo Internacional que la iglesia de Bakersfield es una iglesia que aporta. La iglesia, entonces, imagínense, la región del Pacífico, toda la región del Pacífico se llevó el primero, segundo y tercer lugar en aportaciones misioneras a nivel mundial y eso es sumamente sorprendente. Uno de nuestros ejemplos, grandes ejemplos, es nuestro obispo, el hermano Samuel Mejía, quien es el presidente de nuestra región del Pacífico, quien se llevó el primer lugar, seguidos por la iglesia de Bakersfield en aportaciones económicas para las misiones. Así de que es una bendición para nosotros que nos hayan dado ese reconocimiento, pero la verdad es que se hace por amor a los misioneros, a estos hombres y mujeres que han dejado todo, incluso algunos han dejado su familia y otros se han ido con toda su familia para hacer misiones en diferentes partes del mundo, en lugares hostiles, lugares de persecución, lugares en donde no hay iglesias locales establecidas, sino que en casas clandestinamente se tiene que predicar la palabra de Dios. Así de que ha sido una bendición recibir ese reconocimiento,
Pero lo que queremos hacer es seguirle motivando a usted, no enfocándonos en los reconocimientos, sino enfocándonos en las necesidades que hay de nuestras hermanas y hermanos que están haciendo misiones. Apoye siempre las misiones porque ese es el corazón de Dios. Amén. A mí me impacta mucho porque en el libro de los Hechos, su capítulo 28 y versículo 29, dice que Pablo estaba ahí reunido en una casa alquilada, o sea que no hay excusa, la misma palabra nos enseña y dice que en una casa alquilada. Y la verdad que digo yo, wow, la palabra de Dios, porque todo es de Dios, nada es de nosotros. Y eso es que nosotros tenemos que tener ese corazón misionero, porque le compartí a las hermanas que aunque muchas de nosotros podemos tener un vestido, otra hermana no lo tiene, o otra mujer no lo tiene, y si nosotros tenemos, eso es que tenemos que aportar y dar, con lo poco que, o mucho, tenemos que hacer de bendición. Para esos Amén. hermanos que están necesitados en esos campos misioneros, hay que orar por ellos, eso es lo más importante, eso es lo que ellos siempre piden. Muy bien, con esto llegamos Yo al creo que final sí, del ya programa. llegamos al final. Amén, amén. Bueno, hermanos, gracias a todos por el programa el día de hoy. Esperemos que este programa haya sido de mucha bendición para su Señor, vida que así sea. y le damos gracias al Señor. Esperemos que mañana, con el favor de Dios, nos pueda acompañar en su programa favorito, Levántate y Resplandece. Dios le Bendiciones. bendiga. Bendiciones, Hasta luego. bye.